que yo puse de estas pensiones vitalicias tocan a personajes que fueron fundamentales para este robo y este saqueo. El caso de José Ángel Gurría, que cobra pensión vitalicia en NAFIN, pues es orquestador del Fobaproa, o sea, se sabe que era secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo y fue el que saca adelante pues ese atraco a la nación que vamos a seguir pagando hasta 2042. Y en el caso de Ernesto Zedillo, pues todas las reformas que se hicieron en su periodo, incluyendo por supuesto esto del Fobaproa, pero sobre todo el golpe a las pensiones. Entonces quizás sea un buen momento para revisar las pensiones vitalicias. Sí, pero si se avanza en la reforma al Poder Judicial, yo creo que es un paso muy importante. Porque, como dirían los mismos abogados, el que puede lo más puede lo menos. Imagínense que ya no haya ministros que ganen 700,000 pesos mensuales. Si esa reforma se aprueba, que es devolverle su validez a la Constitución, que establece en el artículo 127 que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, y los ministros están ganando 4 veces más que el presidente. Si entre todos logramos eso, pues va a ser un día de fiesta el día que se apruebe esa reforma. Y lo otro es que el pueblo va a elegir, se va a hacer valer la democracia, porque en la democracia el pueblo manda, el pueblo decide, lo que establece el artículo 39. El poder reside en el pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Artículo 39 de la Constitución. Entonces ya no queremos simulación democrática, no queremos que haya una oligarquía, una minoría de privilegiados que sean los que dominen, manden en México y que usen como fachada, como parapeto la democracia. Eso es pura demagogia. Ya no queremos eso. Queremos democracia de verdad, que sea el pueblo el que decida. Por eso a los legisladores, a los senadores les va a tocar, porque es la historia. Es decidir de qué lado están. Y como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. No hay término medio entre defender los intereses de una minoría privilegiada o defender los intereses del pueblo de México. A ver, ¿dónde está la medianía ahí? Sí. No son tiempos de moderación, son tiempos para la definición. Entonces, por eso, celebremos con gusto, presidente, el que estemos viviendo. Presidente, ya muy brevemente, ayer usted mencionó que esta pausa en la relación entre la presidencia y el embajador Ken Salazar no es un asunto trascendente. Sabemos que las agencias de Estados Unidos estaban acostumbradas en los gobiernos pasados pues a hacer lo que querían en México, violando nuestra soberanía, incluso pues o que estaban operativos sin siquiera avisarle al gobierno. En esta administración, en su gobierno, se cambió la ley de seguridad nacional para regular a estas agencias. Preguntarle rápidamente cuál es el estatus de estas agencias, que incluye a la CIA, al FBI, a la DEA, la ATF, ¿qué estatus tienen en este momento? Si hay también tensión o pausa con estas agencias. Muchas gracias. Se sigue manteniendo la relación con el gobierno de Estados Unidos. Solo hubo una protesta respetuosa, abierta, franca, porque decidieron, o así lo expresó su embajador, opinar sobre un asunto que solo corresponde decidir a los mexicanos. El caso de la reforma al Poder Judicial. Y eso es contrario a nuestros principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Y eso fue lo que se les aclaró, porque hemos sido nosotros muy respetuosos con todos los pueblos y gobiernos del mundo.
no somos injerencistas. Imagínense nosotros opinando sobre lo que acontece en Estados Unidos. Todos los días habría información en ese sentido. Pero sería una actitud irrespetuosa, imprudente. Además, hemos llevado muy buena relación, tanto con el gobierno del presidente Trump como con el gobierno del presidente Biden. Muy buena relación. Y beneficiosa para nuestros pueblos, para nuestras naciones. Lo que sucede es que hay la manía, la costumbre que viene de lejos, de actuar como gobiernos del mundo, ¿no? Y no respetar la independencia y la soberanía de los pueblos. Y entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. A ver, ¿por qué no lo pones ahí? Sí. Eso nos lo enseñan en la escuela. Lo aprendemos de memoria. ¿Sí? El otro día dije que nos aprendimos de memoria, entre otras cosas, de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. ¿A poco? No lo sabemos. ¿De quién es la frase? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. De Juárez. Y esa frase yo creo que es una de las que más se saben los mexicanos. Para los que les extraña de que sea el pueblo ahora el que decida. Ahí está. Este es el sustento de la política exterior de México. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy, que por cierto hoy cumplió su noveno aniversario del Grupo Cantón. Ya se ha tocado mucho el tema del Poder Judicial, se ha tocado mucho y nos queda claro que jueces, ministros y bueno, personas de la clase dorada de la Suprema Corte no quieren perder sus privilegios. También nos queda claro que van a hacer todo lo posible, al costo que sea, para evitar que se frene, bueno, para frenar esta reforma al Poder Judicial. E incluso están las amenazas latentes que van a evitar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa en la Cámara de Diputados. Ya está sitiado tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, con tal de precisamente evitar esta reforma al Poder Judicial. Todo eso nos queda claro, pero sigue estando vigente las personas que son las verdaderas afectadas, en este caso los justiciables. Aquellos hombres y mujeres que están en espera de una sentencia, que están en espera de algún fallo, que están a la espera de su libertad, que están a la espera de justicia pronta y expedita, que a la fecha, en este momento, por este paro, se les ha negado. Aunque digan que están trabajando, no es cierto. Y por ahí nos prometió usted, señor presidente, con todo respeto, nos había prometido un cuadrito en el que lo que se ha dejado de hacer, pero también lo que no se ha hecho, aun con o sin paro, en este caso de los jueces, las órdenes de aprehensión, de sentencias, fallos, todo lo que realmente sea este atraso que hay en el Poder Judicial. Me gustaría ver si tienen ustedes un estimado realmente del daño que se ha causado precisamente con este paro, con este movimiento. Pues es curioso, ¿no? Verlos hoy muy activos también, pero realmente cuando tuvieron ellos la oportunidad de impartir justicia, siempre se les veía pasivos. No sé si nos podría apoyar con esas cifras para complementar este tema del Poder Judicial. Sí, sería muy bueno y vamos a hacer el análisis. Y ofrezco que antes de irnos se presente el análisis de cuántas órdenes de aprehensión, por ejemplo, no han autorizado los jueces, sobre todo cuando se trata de proteger a influyentes. Es bueno el dato, ¿no? ¿Es a eso a lo que te refieres? Y no solamente influyentes, pero personas en general. Sí, todo. ¿Cuántos presos hay sin sentencia? ¿Desde cuándo? Todas estas estadísticas de la ineficiencia del Poder Judicial. Esto que hablaba yo, de revisar a cuántos jueces, magistrados y ministros ha sancionado el Consejo de la Judicatura en los últimos 20 años.
Sí, bueno, porque el INAI, ¿no? ese órgano se creó para hacer valer la legalidad, el buen comportamiento, el no permitir la corrupción, el influyentismo, el nepotismo en el Poder Judicial. Ese es otro dato. ¿Cómo está el nepotismo en el Poder Judicial? Según la ministra Batres, hay entre 2 y 4 familiares de jueces y ministros trabajando ahí en la... Sí, pero a ver si podemos hacerlo bien. O sea, para que quede constancia de lo que quieren mantener los que van a votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Nada más que no nos va a dar tiempo, porque creo que este asunto lo van a resolver como el martes, pero a lo mejor martes o miércoles. No, pero a lo mejor sí, le voy a encargar. Le voy a encargar a la secretaria de Gobernación, a la consejera jurídica, a la secretaria de Seguridad. Ni modo, de por sí, trabajan todos los fines de semana. Les voy a encargar que me hagan el análisis para presentarlo aquí el martes, en la mañana. Y aprovechando... O sea, y que también se actualice lo de los abadazos. O sea, toda la información para que los senadores voten de acuerdo a su conciencia. Y bueno, le decía que también aprovechando esta estadística, no sé si ustedes tengan contabilizado cuántos, o sea, realmente cuántos recursos, juicios han interpuesto los propios ministros. Bueno, ya tenemos claro que es la reforma, frenaron la reforma energética, frenaron pues todas las iniciativas que se aprobaron en la Cámara de Diputados, senadores, y que bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? ¿Cuántos juicios, por ejemplo, interpusieron contra el Tren Maya? ¿Cuántos juicios interpusieron contra el AIFA? ¿Cuántos juicios interpusieron contra, o sea, cada programa, cada acción, siempre había una reacción? Y no estamos hablando de uno o dos, estamos hablando incluso de decir, nada más solo con la reforma al Poder Judicial, pues se contabilizan más de 1,000, ¿cómo se me olvidó el término jurídico? Juicios, no sé si sea correcto, ¿no? Pero recursos, sí, perdón, sí, muchas gracias. O sea, realmente cuánto ha sido lo que se ha invertido desde el Poder Judicial para frenarlo, porque incluso con Peña Nieto nunca se había visto pues esta vorágine de recursos legales, vaya, creo que ha sido el gobierno más atacado a nivel legal, y bueno, sin temor a equivocarme, pero si también podrían regalarnos esa estadística para tener... Vamos a hacer el guión, ya quedamos, ¿no? ¿Cómo están las decisiones que se toman los fines de semana? O sea, los sabadazos. 2, ¿cuántos años y cuántas personas no han sido sentenciadas? ¿Cuántos años llevan sin sentencia? Esos son 2 datos. 3, lo que tú estás diciendo ahora. ¿Cuántos amparos, ¿sí?, han otorgado en contra de las obras de nuestro gobierno en comparación con otros gobiernos? ¿Eso es verdad? Sí. O sea, lo que tiene que ver con la ley eléctrica, lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, todo lo que el aeropuerto, el Tren Maya, ¿sí?, lo de vapeadores, o sea, sí, no perdemos aquí el tiempo en estarlo recordando porque nos están escuchando Rosa Isela y Luisa María. ¿No han querido destituir y desaforar? Ah, sí, las denuncias que presentaron, la ley minera, la ley electoral, lo de la ley electoral, pero también lo de impunidad, que es interesante eso. ¿A cuántos famosos han liberado? Sí, hay un asunto de la cuestión de los impuestos. O sea, ¿cuántas órdenes de aprehensión han negado cuando se trata de fraude fiscal? ¿Cuántos expedientes tienen guardados? ¿Cuánto tiempo duran los trámites en el Poder Judicial cuando se trata de cobrar impuestos a los grandes contribuyentes? Los jueces chanchulleros. Sí, hay bastante materia, ¿no? Y luego, muy a detalle, cuánto ganan, pero con todas las prestaciones, para que ya dejemos de estar hablando así de generalidades. ¿Y quiénes han sido los principales promotores? Recursos que ha interpuesto la Fiscalía, porque no autorizan órdenes de aprehensión. Por ejemplo, cómo se negaron
otorgar la orden de aprehensión contra el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y cómo la Fiscalía presentó un recurso y cuánto tiempo lleva y no resuelve. De una vez, toda la información sobre esto. Ya pusimos los casos de sanciones y... ¿De la judicatura? Sí, de la judicatura. ¿Desde cuándo no sancionan a un juez, a un magistrado, a un ministro? Toda la información. Porque ni modo que salga esta información en Televisa o en Azteca, con Azucena, o ¿cómo se llama? El Universal. Qué bárbaro el Universal. Ya casi le llega al Reforma. Pero en fin, ya vámonos a desayunar, ¿no? Es que voy a una gira, vamos. Una última gira. ¿Cómo va su mudanza de aquí para allá? No sé si ya empezó su mudanza de Palacio Nacional. Ya. Ya empezamos. ¿Todavía sigue viviendo aquí o...? ¿Mande? ¿Todavía sigue viviendo aquí o...? Perdón, no me tanto la pregunta. Sí. Hasta los últimos días, pero ya empezamos. Pues yo ya empecé a ver lo de mis libros, los que me voy a llevar a Palenque, la bibliografía básica. Me voy a llevar como, en total, como unos 150, 160. Con eso tengo para 3 años, porque es una investigación que tiene que ver con la vida del México prehispánico. Y no hay muchas fuentes documentales. Es muy poco. Pero sí, no me voy a llevar más libros, o sea, no quiero allá la biblioteca porque no me quiero distraer en otras cosas. No sé, pero sí, algunos, sí. Sí, durante mucho tiempo. Es que es extraordinaria la satisfacción que deja el ser lector. Ayuda mucho. O sea, puede ser que con las redes, con el internet, ¿no?, tenga una información pronto, ¿no?, como se necesita a veces, pero leer un libro tiene una sensación de otro tipo, ¿no? Es algo pues único, es un agasajo, un buen libro. Claro, ya tiene tiempo que yo leo a grandes escritores. Me dedico a eso en el tiempo que tengo. Pero, por ejemplo, Martí es un buen lector y escritor. Y así muchos. Yo tengo en la casa, pues, también una buena lectora, Beatriz, también escritora. Pero ayuda mucho el tener como marco de referencia el conocimiento de la historia, por ejemplo. Decía Cicerón que la historia era la maestra de la vida. Por eso yo defiendo mucho la grandeza cultural de México y la fecunda historia política de nuestro país. Y en los dos casos ha habido un menosprecio deliberado para someternos, para acomplejarnos. Imagínense, somos herederos, ¿no?, de grandes civilizaciones que florecieron antes de la llegada de los europeos y nos invaden, nos someten y niegan todo nuestro pasado y llegan en algunos casos a lograr que nos avergoncemos de nuestro pasado glorioso.
Imagínense cuánto clasismo, cuánto racismo, cuánta opresión. Porque si no aceptábamos que nos habían traído la civilización o nos comportábamos de distinta o de forma, nos comportamos como ellos piensan, con los prototipos, ¿no? O pensábamos como ellos, éramos nacos, ¿no? Totonacos. Pues sí, con mucho orgullo soy naco y chinto y indio patarrajada de Macuspana, de Tepetitán. Pero eso ¿sí? No los impusieron. Yo recuerdo que fui a una comunidad, no quiero decir su nombre, porque es fuerte, muy cerca de Monte Albán, Sierra de por medio, en Oaxaca. Y vestimenta y fisonomía zapoteca, pero no hablaban la lengua zapoteca. Y no se perdió el habla, la lengua, hace poco, sino ya llevaban tiempo así. Me llamó mucho la atención. Es que era muy fuerte la campaña en contra de los pueblos originarios, de sus culturas. Entonces, es importantísimo revalorar, porque lo mejor que somos los mexicanos, lo mejor del mexicano de nuestros días, viene del México profundo. ¿Qué es lo mejor? Somos solidarios, fraternos. Eso viene de siglos atrás. Somos trabajadores. ¿De dónde viene eso? Hasta la limpieza, el respeto, algo que es así demostrable por completo. Los antiguos mexicanos no tenían el vicio de la avaricia. ¿De dónde viene la fiebre del oro? Eso no es del México cercano. Yo he dicho de que 3 veces se ha quemado este palacio y 2 fueron por casos de corrupción en el virreinato contra los virreyes, pleitos también entre el arzobispado y el virrey, pero por corrupción. Y una tercera vez, ya en el México independiente, se quemó, fue un accidente, creo que en 1873, pero en la colonia 2 veces, y por corrupción, porque las autoridades acaparaban los impuestos que se cobraban en las minas y acaparaban hasta el maíz. Y hubo rebeliones. Entonces, eso en cuanto a grandeza cultural. Y luego la historia. Sí, hay que tomar en cuenta a los grandes pensadores, ¿no?, del mundo, las grandes transformaciones que han habido en el mundo. Pero no olvidar lo que hicieron nuestros antepasados, los que lucharon por la libertad, por la justicia, por la democracia. Es que lo que hizo Hidalgo es verdaderamente
excepcional, heroico. Lo que hizo Morelos, Juárez, los revolucionarios, los Flores Magón, lo que hizo Zapata, Villa, Madero, apóstol de la democracia. Imagínense que Madero, después del porfiriato, que imponían a diputados, a senadores, a gobernadores, que un gobernador tardaba 20 años, como él, que se llevó 34 años como hombre fuerte. Pues así tenían, pero no solo eran hombres fuertes en los estados, sus hombres de confianza, sino la mayoría de los gobernadores del porfiriato eran militares. Y los diputados, pues los ponía a él, y los senadores los ponía a él. ¿Cuál democracia? Y no solo eso, dictadura, esclavitud, represión, exterminio de pueblos indígenas. Llega Madero y cuando le toca ser presidente, el tiempo que tarda antes de que lo asesinen, si había una elección en Veracruz, en Nuevo León, en cualquier estado, le escribía al gobernador: le pido, por favor, ahí están las cartas, que cuide, que se respete el voto de los ciudadanos, que por eso es que luchamos para hacer realidad la democracia. Un presidente que le escribe así a un gobernador, pero además que le ponía en la carta: no interesa quién gane, sea del partido que sea, lo más importante es que se respete la voluntad del pueblo. Ese era Madero, ¿no? Por eso es muy doloroso que una pandilla de rufianes ambiciosos lo hayan asesinado. ¿Dónde hay en el mundo demócratas sinceros como Madero en la historia? Entonces, por eso digo, hagamos a un lado los complejos. México es una potencia cultural, una historia excepcional. ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas en el mundo? Que le tenían un profundo amor al pueblo, sobre todo a los pobres. Popular, patriota. Entonces, a eso me voy a dedicar, a demostrar la grandeza cultural de México. 3 años, 4 años, no lo voy a presentar. No, ya lo saben ustedes, y para que no quede duda, yo entrego la banda y me retiro y no vuelvo a participar en nada, y voy a procurar, y les pido a todos, a mis amigos y a mis adversarios, porque no tengo enemigos, que no intenten buscarme, y que no vayan a querer irme a tomar fotos. No quiero ya aparecer en nada. Ya cumplí mi ciclo y me voy muy contento, ya lo he dicho, muy contento. Primero porque todavía ayer se dio a conocer el dato del Banco Mundial, que se redujo la pobreza en el tiempo que estuvimos en el gobierno, como no sucedía en décadas, y se redujo la desigualdad. Segundo, porque es un gran honor, un timbre de orgullo haber gobernado en un país con un pueblo tan bueno, noble, trabajador, fraterno, excepcional. Y lo tercero, que le dejo la banda presidencial, le voy a entregar la banda presidencial a una mujer con mucho conocimiento, experimentada, sensible, honesta, que va a ser sin duda una muy buena presidenta, y en poco tiempo
y ese es mi pronóstico, se va a convertir en la mejor presidenta del mundo. Tiene todo para lograrlo. Y yo ya termino mi ciclo, ya considero que cumplimos, y agradecerle muchísimo a la gente. No. Es inmensa la bondad del pueblo de México. Es un pueblo muy bueno, muy solidario, muy fraterno. Yo lo constaté desde niño, pero cuando empecé en el servicio público, cuando fui director del INI, del Instituto Nacional de Indígenas, me acuerdo de cómo, hasta lo narro en uno de mis libros, un indígena de Chontal se pegó en el pie un hachazo y lo tuvieron que sacar en hamaca. Así se acostumbraba, porque no había otra forma. Yo andaba también metido en las comunidades y me acerqué y alcancé a ver cómo llegaba la gente más pobre y sacaba 20 centavos, un peso, y se lo dejaban en la hamaca, todos, porque sabían que lo iban a necesitar. Y aquí se ve todavía, en el metro, en todos lados, la gente ayudando. Aquí hay mucha solidaridad. Parece que en la ciudad todo el mundo anda en lo suyo y que estamos muy ensimismados, ¿no? Puede ser que en una unidad habitacional, en un edificio, en un departamento, cada quien en sus asuntos. Pero se requiere de ayudar a alguien. Ahí están todos. Y lo hemos visto cuando los temblores, y lo hemos visto cuando hay una tragedia en otro estado y ponen un campamento para recibir despensas. Y ahí va la gente a entregar. Entonces, es algo excepcional. Hay países en donde no se hablan. Además, pregunta uno algo y no contestan o se molestan. Aquí, imagínense, empieza a platicar y en cualquier casa se toca y pásele. Y muchas cosas, muchas cosas buenas en nuestro país, en nuestro pueblo. Es un tesoro que tenemos. Y la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo. Por eso se cometieron excesos, ¿no? Cuando nos trataron de meter en la cabeza de que los mexicanos somos corruptos. Yo estaba metido, pues. Bueno, llegaron a decir que era parte de la cultura del pueblo de México. Nada cierto, falso. No sé si de Abel Quesada de Naranjo salió una caricatura en donde hay un pleito entre un mexicano y un estadounidense, y sale el mexicano con su charro, y por ahí lo voy a encontrar, y el tío Sam. Entonces el tío Sam le dice al mexicano: corrupto. Y el mexicano le contesta: marihuano. Bueno, vámonos a desayunar ya. Vamos a pedirle a los compañeros, de hecho, desde anoche le pedí a los compañeros de Secretaría de Gobierno y otras áreas que hagan la reconstrucción de estos hechos, de lo que pasó en Xochimilco el día de ayer, pero sí quiero comentar que rechazamos la violencia, rechazo la violencia en lo personal, como jefe de gobierno, rechazamos la violencia venga de donde venga, y que los problemas sociales se tienen que resolver por la vía del diálogo.
Ese es lo que pensamos nosotros. Lo que se derive de la reconstrucción de los hechos, muy minuciosa. Finalmente hay materiales para ver qué fue lo que sucedió, minuto a minuto, y de ahí que se deslinden las responsabilidades correspondientes. No estamos de acuerdo en que se resuelvan los problemas con violencia. Y tampoco estamos de acuerdo en que se judicialice los problemas y conflictos sociales. Bueno, hay una información que evidentemente se presentó ahora por varias áreas en la reunión del Gabinete de Seguridad, que en estos momentos se realiza a cargo del secretario de Gobierno, porque estoy yo aquí en la conferencia. Pero vamos a dar la información que tengamos, que se haya presentado por las diversas áreas. Hoy mismo, ¿no? Hoy mismo. De hecho, yo anoche hablé con el secretario de Gobierno, hablé con el fiscal, hablé con la alcaldesa y le expresé mi opinión. Le pedí al secretario de Gobierno que participara la Secretaría de Gobierno con una visión de diálogo. Y por otro lado también expresé mi opinión a la alcaldesa de que la violencia no puede ser nunca la solución. Y también le expresé mi opinión al fiscal desde anoche en el sentido de que los conflictos sociales no deben resolverse por la fuerza ni judicializarse. Esa es mi opinión. Es un grupo que ha peleado por el agua. Mira, no quisiera yo en este momento dar una lectura política para no incurrir en ninguna especulación, sino que sobre la base de lo que nos informen las diferentes áreas, hoy mismo daremos una información y a partir de eso un planteamiento. Pero aquí ya estoy diciendo, no estamos de acuerdo con la violencia, no estamos de acuerdo con el uso de la fuerza y no estamos de acuerdo en que conflictos sociales se busquen resolver judicializándolos. ¿Se van a levantar las carpetas de investigación que hay contra la población? ¿Se van a qué? A levantar las carpetas que hay en contra de la población, de los habitantes de Xochimilco. Bueno, por eso te digo mi opinión y esa es mi orientación, es en el sentido de que no se judicialice. Ustedes saben que actualmente la Fiscalía no es un órgano que dependa jerárquicamente del gobierno, es un órgano que tiene una estructura autónoma, su propia administración, pero no obstante participan en el Gabinete de Seguridad y ahí damos nuestra opinión. Pero anoche yo hablé con el fiscal sobre este tema y le expresé mi punto de vista muy claro: no se debe judicializar un conflicto que es de carácter social y se debe resolver por la vía del diálogo. Muy bien, nos vemos.